Imagina esto. Una noche fría y silenciosa, en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, un extraño evento sacudió la rutina de sus habitantes. Una mujer había fallecido de manera repentina, dejando un aire de misterio y tristeza en su partida. Todo parecía normal en su velorio, al menos hasta que un lobo apareció, emergiendo de las sombras de la noche. No era cualquier lobo. Este no mostraba temor, no era agresivo, y lo más desconcertante, parecía decidido a no abandonar el ataúd de la mujer. ¿Qué conexión podría tener un animal salvaje con una persona aparentemente común? Los presentes, primero incrédulos, comenzaron a murmurar. ¿Era acaso un símbolo? ¿Una señal? ¿O quizás algo mucho más profundo y aterrador? Hoy vamos a desentrañar esta enigmática historia que mantuvo a un pueblo entero en vilo y al final llevó a un médico a descubrir una verdad tan impactante que nadie pudo haber anticipado. Antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte al canal Victoria Suprema, dejar tu like y activar las notificaciones para que no te pierdas historias como esta. Además, dime en los comentarios, ¿crees que los animales pueden tener una conexión espiritual con los humanos? Estoy deseando leer lo que piensas. Ahora prepárate, porque lo que vamos a compartir no es solo una historia, es un misterio que sacudirá tu percepción de lo que crees posible. El día había comenzado como cualquier otro en aquel pueblo remoto. Sin embargo, la noticia del fallecimiento de la mujer, conocida por su bondad y generosidad, impactó profundamente a los vecinos. Era una persona querida por todos. La causa de su muerte no quedó del todo clara, pero el médico local había determinado que un infarto fulminante la había llevado. Con gran tristeza, su familia y amigos organizaron el velorio en una pequeña capilla al pie de las montañas, un lugar donde el silencio era solo roto por el viento. El ambiente estaba cargado de emoción, pero entonces algo inesperado sucedió. Un lobo, grande, con un pelaje gris plateado que reflejaba la tenue luz de la luna, apareció en la entrada de la capilla. Los asistentes quedaron petrificados. Algunos pensaron en espantarlo, otros temieron que atacara. Pero el animal no mostró ningún signo de agresión. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, se acercó al ataúd de la mujer, ignorando por completo a las personas a su alrededor. El lobo se tumbó frente al ataúd, como si estuviera montando guardia. Los asistentes se miraban, intentando encontrar una explicación para lo que estaba ocurriendo. Los animales, especialmente los lobos, no suelen acercarse a los humanos, mucho menos a un lugar donde hay tantas personas reunidas. Y lo más extraño era que nadie lograba entender cómo había llegado hasta allí. El esposo de la mujer, visiblemente afectado, intentó alejar al animal, pero este apenas se movió unos centímetros y luego volvió a posicionarse frente al ataúd. Era como si estuviera cumpliendo una misión, un propósito que solo él comprendía. La conexión entre el lobo y la mujer se volvió el tema central entre los asistentes. Algunos recordaron que ella tenía una fascinación particular por los lobos, que siempre los veía como criaturas espirituales, guardianes de almas, según solía decir. ¿Pero podría ser eso más que una simple coincidencia? Mientras la noche avanzaba, nadie se atrevió a tocar al lobo. De hecho, su presencia comenzó a sentirse casi protectora. Las conversaciones entre los asistentes pasaron de la incredulidad al asombro. Algunos hablaron de historias antiguas, leyendas del lugar que decían que los lobos podían ser guardianes de almas o incluso mensajeros entre el mundo de los vivos y los muertos. ¿Era posible que este lobo hubiera venido por la mujer? El misterio no terminó ahí. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la capilla,
El lobo seguía allí, inmóvil. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. El animal comenzó a aullar, un sonido profundo y melancólico que resonó en el aire frío de la mañana. Fue un momento tan poderoso que algunos de los presentes no pudieron contener las lágrimas. Ese mismo día, el cuerpo de la mujer fue llevado al cementerio para ser enterrado. Y sí, el lobo siguió el ataúd, caminando detrás de la procesión como si fuera parte de la familia. Nadie se atrevió a detenerlo. La escena era surrealista, pero lo que vino después fue aún más impactante. Cuando el cuerpo fue enterrado, el lobo permaneció en el lugar. Se tumbó junto a la tumba y no se movió durante horas. Era como si estuviera velando a la mujer incluso después de su entierro. La gente del pueblo quedó profundamente conmovida. Algunos dijeron que era un milagro, otros pensaron que había algo sobrenatural en lo que estaban presenciando. Pero fuera lo que fuera, nadie podía negar que era algo único. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro aún más intrigante. Después de varios días, el lobo finalmente desapareció. Sin embargo, el esposo de la mujer, aún desconsolado, decidió revisar algunas de las pertenencias de su esposa, buscando consuelo en sus recuerdos. En ese momento, encontró algo que lo dejó perplejo: un pequeño cuaderno, casi oculto entre sus cosas. En sus páginas, la mujer había escrito acerca de un sueño recurrente que había tenido durante años. En el sueño, ella veía a un lobo que la protegía, un lobo que parecía ser más que un simple animal. Según sus palabras, el lobo era un símbolo de protección, un guardián que siempre la acompañaba en momentos difíciles. Pero lo más extraño era que, en una de las últimas entradas, escribió algo que parecía una especie de premonición. Cuando me llegue el momento de partir, sé que no estaré sola. Mi guardián estará allí para proteger mi alma y guiarme al otro lado. El esposo, conmocionado, decidió compartir esta revelación con el médico local, quien había estado presente durante todo el velorio. Aunque inicialmente escéptico, el médico no pudo ignorar la coincidencia. Fue Nezos entonces cuando decidió investigar un poco más, buscando entender si había algo en la ciencia que pudiera explicar este fenómeno. Lo que encontró fue sorprendente. Si quieres saber qué fue lo que el médico descubrió y cómo esta historia llegó a un final que nadie esperaba, quédate con nosotros. Lo que viene es tan increíble como revelador. Dime, ¿crees que este tipo de eventos son meras coincidencias o algo más profundo? Escríbelo en los comentarios. Y no te vayas todavía, porque esto recién comienza. Lo que el médico descubrió a partir de este enigma fue sorprendente. Pero antes de entrar en los detalles científicos y las posibles explicaciones, déjame llevarte un poco más profundo en el ambiente de aquel pueblo y la historia que lo marcó. Después de que el esposo compartiera el cuaderno con el médico, este último no pudo evitar reflexionar sobre la conexión entre los humanos y los animales, algo que a menudo pasa desapercibido en la ciencia. Como médico, siempre había buscado respuestas en lo tangible, en lo comprobable. Pero lo que presenció durante el velorio y el entierro le abrió una puerta a un tipo de conocimiento que no se encuentra en los libros. El médico comenzó a indagar en las historias del pueblo, preguntando a los más ancianos si recordaban algo similar ocurrido en el pasado. Descubrió que existía una antigua creencia entre las generaciones más viejas del lugar. Los lobos no solo eran vistos como guardianes espirituales, sino también como compañeros de almas puras. Según estas leyendas, si un lobo se acercaba a alguien en su momento de partida, era una señal de que el alma de esa persona
estaba siendo guiada hacia un lugar de paz y protección. Pero las coincidencias no terminaban allí. Investigando un poco más, el médico recordó algo que había pasado desapercibido durante los primeros días del velorio. Según algunos asistentes, el lobo tenía una cicatriz en una de sus patas traseras. Lo curioso era que esa cicatriz era muy similar a la descripción de una herida que un vecino del pueblo había tratado años atrás en un lobo que fue rescatado en el bosque después de haber quedado atrapado en una trampa. Aquí es donde el misterio comenzó a tomar una dimensión completamente nueva. Según el vecino, la mujer había insistido en que cuidaran al lobo herido hasta que pudiera ser liberado nuevamente en la naturaleza. Había pasado semanas alimentándolo y cuidándolo, y cuando el lobo finalmente se recuperó, ella misma lo acompañó hasta un claro del bosque para dejarlo ir. El vecino recordó cómo ella había dicho que sentía que el animal la miraba con gratitud, como si entendiera que le debía su vida. ¿Podría ser que ese mismo lobo hubiera regresado años después para devolver el favor? ¿Era posible que los animales guardaran una memoria tan profunda como para reconocer a alguien que les salvó la vida? Y más allá de eso, ¿era posible que existiera una conexión espiritual que trascendiera las explicaciones científicas? El médico decidió que debía analizar el caso desde un punto de vista más racional. Comenzó a investigar sobre el comportamiento de los lobos. Aprendió que estos animales tienen un sentido del olfato extremadamente desarrollado, capaz de rastrear olores a kilómetros de distancia. Era posible que el lobo hubiera seguido un rastro que lo llevó hasta la capilla. Pero, ¿por qué quedarse? ¿Por qué mostrar un comportamiento tan específico, tan fuera de lo común? Mientras más investigaba, más difícil le resultaba encontrar una explicación lógica. Decidió entonces contactar a un colega, un biólogo especializado en comportamiento animal. Cuando le contó la historia, el biólogo quedó intrigado, pero también escéptico. Le explicó que, aunque los lobos son animales inteligentes y sociales, rara vez interactúan de esta forma con los humanos, y mucho menos en contextos como un velorio. Según él, la única explicación podría ser que el lobo tuviera una conexión previa con la mujer. El médico no pudo evitar pensar en el cuaderno de la mujer y sus sueños recurrentes. La idea de que el lobo pudiera ser su guardián comenzó a parecerle menos absurda. Decidió investigar más sobre las creencias espirituales relacionadas con los animales, y lo que encontró fue fascinante. En muchas culturas, los lobos son considerados guías espirituales. En algunas tradiciones nativas, se cree que los lobos tienen la capacidad de sentir el alma de las personas y que actúan como protectores de aquellos que tienen una conexión especial con ellos. Mientras tanto, en el pueblo, la historia del lobo se había convertido en leyenda. Las personas que asistieron al velorio comenzaron a compartir sus experiencias y pronto, aquellos que no estuvieron allí también comenzaron a creer en el poder simbólico del lobo. Algunos visitaban la tumba de la mujer esperando sentir algo especial, un tipo de conexión con lo divino. Sin embargo, el esposo de la mujer, aunque conmovido por todo lo que había sucedido, seguía buscando una explicación que le ayudara a encontrar paz. Decidió visitar el bosque donde ella había liberado al lobo años atrás. Era un lugar al que solían ir juntos, un rincón tranquilo donde la naturaleza parecía tener un poder casi mágico. Cuando llegó al claro, notó algo que lo dejó sin palabras. En el centro del lugar había un círculo de piedras que parecía haber sido dispuesto de manera intencional. Era algo que nunca había visto antes, y aunque no podía explicarlo, sintió que era un símbolo, una señal de que su esposa y el lobo estaban conectados de una manera
que iba más allá de lo terrenal. El médico, por su parte, decidió que esta historia debía ser compartida con el mundo. No solo por lo extraordinario del evento, sino porque representaba algo que muchas veces olvidamos: la conexión entre los humanos, los animales y la naturaleza. Una conexión que a menudo es más profunda de lo que podemos entender. Pero aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Era esto una simple coincidencia? ¿Un caso aislado de comportamiento animal? ¿O había algo más? Si quieres saber cuál fue la conclusión final del médico y cómo esta historia cambió la forma en que este pueblo veía la vida y la muerte, no te vayas. Lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre los vínculos entre humanos y animales. Después de semanas de reflexionar y analizar cada detalle de lo sucedido, el médico llegó a una conclusión que dejó a todos en el pueblo con más preguntas que respuestas. Decidió reunir a algunos de los vecinos y al esposo de la mujer para compartir sus pensamientos. A lo largo de este proceso, el médico no solo había profundizado en la ciencia, sino también en los aspectos más espirituales y filosóficos del fenómeno, tratando de encontrar un equilibrio entre lo tangible y lo intangible. Lo primero que hizo fue hablar sobre el comportamiento del lobo desde una perspectiva científica. Explicó que los lobos son animales extremadamente leales dentro de sus manadas y que tienen una memoria excepcional, no solo para otros lobos, sino también para los humanos con los que han interactuado. Aunque es raro que un lobo muestre apego hacia un humano, no es imposible si existe una experiencia significativa compartida, como lo que ocurrió entre la mujer y el lobo herido años atrás. Sin embargo, este detalle, por sí solo, no era suficiente para explicar el comportamiento del lobo durante el velorio y el entierro. El médico señaló que, incluso si el animal había llegado allí movido por el recuerdo de la mujer, eso no explicaba la forma en que parecía proteger su ataúd y quedarse junto a su tumba como si estuviera realizando un ritual. Fue entonces cuando introdujo una idea que mezclaba ciencia y espiritualidad. Lo que hemos presenciado, dijo el médico, no puede explicarse únicamente desde la biología. Hay algo más en juego aquí, algo que va más allá de lo que podemos medir o analizar. La relación entre los humanos y los animales no se limita a lo físico. Existe una conexión emocional y, en algunos casos, espiritual, que trasciende las explicaciones convencionales. No debemos descartar la posibilidad de que este lobo no solo recuerde a nuestra querida amiga, sino que sienta que le debe algo. Tal vez, de alguna manera que aún no comprendemos, esté pagando una deuda de gratitud. El esposo de la mujer escuchaba atentamente. Aunque estas palabras le daban algo de consuelo, todavía sentía que faltaba una pieza en este rompecabezas. Fue entonces cuando decidió compartir algo que había mantenido en secreto. Antes de que ella falleciera, comenzó a decir: mi esposa me habló sobre un sueño que tuvo repetidamente en sus últimos días. Me dijo que veía un lobo grande y gris que la esperaba en un bosque, pero que no tenía miedo. Ella me dijo que sentía paz, como si el lobo estuviera allí para guiarla a un lugar mejor. No entendí lo que quería decir en ese momento, pero ahora todo encaja. Creo que ella sabía, de alguna forma, que este lobo estaría allí para ella cuando llegara el momento. Las palabras del esposo hicieron que el ambiente en la sala se llenara de un silencio reverente. Era como si todos estuvieran conectando los puntos, viendo cómo cada detalle encajaba en un patrón que iba más allá de la lógica. Incluso aquellos que eran más escépticos comenzaron a considerar la posibilidad de que esta historia no fuera una simple coincidencia.
Pero la historia no termina aquí. Unos días después, el esposo decidió visitar nuevamente la tumba de su esposa. Esta vez fue acompañado por el médico y algunos de los vecinos más cercanos. Cuando llegaron al lugar, notaron algo que los dejó sin palabras. Sobre la tumba había huellas frescas del lobo. Pero lo más extraño era que las huellas formaban un círculo perfecto alrededor de la lápida, como si el animal hubiera estado marcando el lugar de una manera simbólica. Para muchos, este fue el cierre perfecto a una historia que ya había tocado sus corazones de maneras inimaginables. Pero para otros, especialmente el médico, esto planteaba más preguntas. ¿Cómo era posible que el lobo continuara actuando de una forma tan deliberada, casi ritualista? ¿Era acaso consciente de lo que estaba haciendo? El médico decidió documentar todo lo sucedido, no solo para compartir esta historia con el mundo, sino también para dejar un registro de lo que consideraba un evento único. Comenzó a escribir un artículo donde no solo relataba los hechos, sino que también exploraba las posibles explicaciones científicas y espirituales detrás de ellos. En su investigación, descubrió que no era el único caso en el que un animal mostraba este tipo de comportamiento. En otras partes del mundo, se habían reportado historias de perros, gatos e incluso aves que parecían tener un vínculo especial con personas que habían fallecido. Pero lo que hacía única esta historia era la presencia del lobo, un animal que normalmente evita a los humanos y que, sin embargo, aquí parecía haber cruzado una barrera invisible para cumplir con un propósito mayor. Al final, el médico concluyó su artículo con estas palabras: no sé si algún día podremos comprender completamente lo que sucedió en este pequeño pueblo, pero lo que sí sé es que esta experiencia nos ha recordado algo fundamental. No estamos solos en este mundo. La naturaleza, los animales e incluso aquellos que ya no están con nosotros están conectados de formas que apenas comenzamos a entender. Tal vez, en el silencio de esa conexión, podamos encontrar un significado más profundo para nuestras vidas. El esposo de la mujer encontró algo de paz en todo esto. Aunque su pérdida seguía siendo dolorosa, sentía que su esposa no solo estaba en un lugar mejor, sino que había sido guiada allí por un ser que entendía el verdadero significado de la gratitud y la lealtad. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta increíble historia? ¿Crees que los animales tienen una conexión espiritual con los humanos? ¿O piensas que todo esto puede explicarse por la ciencia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este contenido te pareció interesante, no olvides suscribirte al canal Victoria Suprema, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda, en este mundo, a veces las historias más inesperadas son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Hasta la próxima.